No es ningún secreto que los perfumes árabes están de moda, están reventando el mercado porque son inspiraciones o clones directamente de perfumes famosos, pero a un precio ridículamente inferior. Generalmente tienen un packaging sorprendente 10 de 10 y a veces un performance con mejor proyección y mejor duración que las fragancias originales. Yo en mi colección solo tenía Hawas for Him de Rasasi y Club de Nuit Intense de Armaf, así que me he dado la tarea de buscar en YouTube, en redes sociales, cuáles son las mejores fragancias frescas árabes, y las 4 más mencionadas, las 4 más aclamadas, las he comprado a ciegas para ponerlas a prueba en este canal, así que si quieren conocerlas conmigo, no se vayan. Vamos a empezar por Turati, que es la única que ya he olido. El año pasado hice una fiesta por el segundo aniversario del canal y le pedí a los suscriptores, a los miembros que invité, que trajeran su fragancia favorita, y uno de ellos trajo esta, y la verdad que fue la que más nos sorprendió a casi todos. Una fragancia muy rica. Solo la he olido una vez, pero creo que me acuerdo. A ver qué tal es. Tremendo packaging como siempre. Muy bien. Esto no hay quien lo saque. Vamos a ver cómo huele este Turati de Afnan. Por lo que se ve es una inspiración de Tigar, de la línea privada de Bulgari, que no he olido. Vamos a ver. Este Turati de Afnan, a ver qué tal. Riquísimo, riquísimo. Tiene un pomelo muy rico, muy jugoso. También tiene matices medio acuáticos, una fragancia fresca, cítrica y ligeramente acuática, una fragancia azul muy rica. Riquísima. Vamos a continuar con Legacy, que por lo que se ve es una inspiración en Setli, o como se pronuncie, de Parfums de Marly. Esa Setli ya la probé yo una vez en el estudio de Juan, del canal de Huéleme Mucho, que siempre que voy a su estudio acabo con sobredosis olfativa porque tiene cientos de fragancias. Y probé el Setli y creo que es el que a mí personalmente más me gusta de toda la saga de Parfums de Marly. Así que a ver qué tal este Legacy de Mahir, o como se pronuncie, de la Tafa. Mahir Legacy de la Tafa. Tremenda caja, yo creo que es la caja más grande de toda mi colección. A ver. Vamos a ver cómo huele este Legacy, a ver si me acuerdo de Setli, que era un poco especiada, cítrica especiada y algo madura para mi gusto quizá, pero olía muy rico, ¿eh? A ver este qué tal. Muy limpia, muy jabonosa, muy rica, ¿eh? Creo que hasta me gusta más que el Turati, a ver. Esta es un poquito más cremosita, cítrica y cremosita, y está súper jabonosa almizclada. Súper rico, muy rico, me gusta. Bueno, yo es que soy muy fan de las fragancias frescas y limpias, y esta parece que tiene muy buena pinta, ¿eh? Muy buena pinta. ¿Cómo se cierra este caballo? Esta Legacy tiene muy buena pinta. Seguimos con el 9am Dive, que por lo que se ve es un mix de Bleu de Chanel y Y de Yves Saint Laurent. Vamos a ver. Ambas las conozco bastante bien, a ver si es cierto que sí huele a una mezcla de esas dos. Oye, siempre en el canal recomiendo que no hagan compras a ciegas, que si tienen la oportunidad primero las prueben, pero tengo que reconocer que probar, o sea, comprar a ciegas es un deporte de riesgo que me gusta bastante. A veces te llevas gratas sorpresas. De momento las dos me gustan bastante, ¿eh? A ver esta qué tal. Vamos a ver. 9am Dive de Afnan. ¿Será o no será un mix de Bleu de Chanel y Y de Yves Saint Laurent?
Me gusta el frasco. Sí, totalmente. La más dulce de las tres, una fragancia azul en toda regla. Sí, limpia, fresca y dulce al mismo tiempo. Mi menos favorita hasta el momento. Pero huele rico. También me recuerda incluso, no sé si tendrá pera, pero me parece un poquito incluso a... ligeramente a Jean-Paul Gaultier Ultramal. Luego miraré si tiene pera, pero yo creo que tiene pera. Y vamos a terminar con Club de Nuit Silash, que por lo que se ve es una inspiración en Silver Mountain Water de Creed. Que es así que no la he olido, así que no tengo ni idea de cómo va a oler esto. Espero que me sorprenda y cuando tenga la oportunidad oleré la de Creed. Aunque cueste 200-300 euros. Vamos a ver qué tal. Está chulo el frasco, muy chulo. Vamos a ver cómo huele este Club de Nuit Silash. ¿Se pronunciará así? ¿Silash o Sillaje? Si es como Club de Nuit Intense, a lo mejor la salida es un poquito espantosa. Esperemos que no. No me encanta esta. Al menos la salida no me gusta mucho. Detergenosa, especiada, fresca, detergenosa, especiada. De momento muy sintética, detergenosa. Me pica hasta la nariz. La que menos me gustó de todas. De momento, si hiciera un top de estas cuatro, creo que me quedo en primer lugar con Legacy. Primer lugar Legacy. Sí, muy rica. Un limpio riquísimo. En segundo lugar con Turati, que ya la conocía y efectivamente huele riquísimo. Un pomelo riquísimo, un pomelo riquísimo. Algo cremosa y ligeramente acuática. En tercer lugar me quedaría con este mix de Blue de Chanel y Yves Saint Laurent. Tiene por ahí como un calone exagerado. No me encanta este 9 AM Dive, no me encanta tanto. Un poquito dulce, acuático, con un calone demasiado agresivo. Y por último lugar, este Silas, yo creo, a ver. Puede que mejore en el secado, tendré que probarlo mejor en el secado. Ahí se andan disputando el tercer puesto entre el Silas y el 9 AM Dive. Pero claramente en primer lugar de momento al menos Legacy, segundo lugar Turati. Y en tercer lugar voy a poner de momento 9 AM Dive. Y en cuarto lugar Club de Nuit Silas. Luego lo pondré a prueba con mi mujer a ver qué opina también ella. ¿Qué tal? ¿Te gusta o no? Más o menos. Más o menos. Más menos que más o más que menos. La siento para una persona mayor. ¿Mayor? Órale. Pero está rica. ¿Te huele fresco, dulce? Dulce y maderoso. Dulce y amaderada. Ok. Esta me parece sorprendente. ¿Sorprendente? Como que nunca lo había olido. O sea, algo novedoso. Ok. ¿Te gusta o no? Sí, bastante. Bastante. Bien. Aunque también un poquito para alguien, no sé, no muy mayor, pero tampoco para alguien joven. O sea, nosotros. Siguiente. Exacto. Oye, esta también está muy rica. Fresca y dulce, me parece. Ok. ¿Te gusta más que la anterior o no? Es que son muy distintas. Ya. Pero sí me gusta más. Más que la anterior. Sí, sí. Ok. Ay, está muy rica. Muy rica, ¿no? Bastante. A ver esta. Muy caballito. La percibo poco. ¿Neta? Órale. Como especiada, tal vez.
¿Te gusta menos que la anterior? La huelo muy poco, pero sí me gusta menos que la anterior. Y En primer lugar, yo creo la que más me ha gustado ha sido el caballito. El caballito. Luego esta. Luego esta. Luego esta. Ok. Y esta. La última. La última. ¿Pero te gustó o ni de plano? Sí, sí, me gusta. Sí. Ok. Bueno, pues coincido con mi mujer en el último lugar. Club de Nuit Chilas es la que menos me ha gustado de las 4. Incluso podría decir que ni siquiera me ha gustado la salida. Bastante mala, sintética, punzante, detergenosa. Y cuando digo salida, digo hora y media de salida. O sea, un buen tramo de fragancia no me gusta en lo absoluto. Luego en el secado, aunque mejora, tampoco me encanta el camino que agarra. Bastante floral para mi gusto. En definitiva, una fragancia que, al menos para mí, no va conmigo. No sé si la de Creed sea exactamente igual o muy parecida. Si va en esta misma onda, tampoco me va a gustar. Yo en tercer lugar finalmente pondría Legacy, porque aunque me encanta la salida, me encanta, de verdad que me parece una fragancia súper rica, limpia, sexy, a todo lo que da. En el secado empeora un poquito el acorde y además se pierde. Me sorprende que mi mujer la haya olido más fuerte que Turati, porque realmente a la media hora me la puse en piel y ya casi no olía. Así que el rendimiento lo veo bastante pobre. Igual no sé cómo sea Scently de Parfums de Marley, pero si tiene un performance parecido a este Legacy, pagar 200-250 euros por un perfume que no te dura prácticamente nada, cuidado. En el número 2, 9 AM Dive, que se parece a Bleu de Chanel, se parece a White de Yves Saint Laurent desde mi punto de vista, no tanto. White tiene una manzana verde más brillante, más refrescante. Este 9 AM es más dulce, más redondo. Te diría que incluso me recuerda más a Versace Dylan Blue. Y en cierto modo estoy de acuerdo con mi mujer, que decía que es una fragancia bastante original. Y es que creo que han juntado los acordes que funcionan de todas las fragancias azules y los han metido aquí. El resultado es una fragancia todoterreno que funciona y funciona muy bien. Y en el número 1, Turati Blue de Afnan, que de verdad me ha encantado. Tiene un limón o un pomelo que permanece durante toda la vida de la fragancia y la mantiene brillante, enérgica, limpia, muy sexy. Tengo muchas ganas de probar el Bulgari Tigar, porque si es mejor que esta puede ser una verdadera joya. Pero esto no dejan de ser más que las primeras impresiones durante un día, así que las voy a probar a conciencia. Y este mes de marzo va a ser el mes de las fragancias árabes. Voy a traer un versus nuevo cada semana para ver qué opinan las mujeres y para contarles todo acerca de estos 4 perfumes, cuanto menos interesantes. Gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos en el siguiente. Sean felices, muy felices. Salud.